quiero ver ese video sobre filosofía. Estoy recopilando para que vayan ustedes saboreándolo. Estoy buscando vídeos donde dicen qué es la filosofía. Y los vamos a poner todos juntos. Es descacharrante. Bueno, según yo, todas las ciencias se desprendieron de la filosofía. Pues no. No. Vivieron al mismo tiempo que la filosofía. Pero cuando se mide la circunferencia terrestre con el pozo aquel de Alejandría, que lo hace Eratóstenes, no está haciendo filosofía, está haciendo ciencia. Y cuando Pitágoras hace matemáticas, no está haciendo filosofía. Y cuando Aristóteles observa el desarrollo de los embriones de pollo en sus huevos, no está haciendo filosofía. ¿Ya? La filosofía es la especulación. Cuando empiezas a trabajar con la realidad ya no estás haciendo filosofía. Y nunca se hizo, y siempre existió lo que se hacía por observación, desde los pigmentos para hacer pinturas rupestres hasta los métodos para hacer hachas de mano o puntas de flecha. Y conocer cuáles eran las piedras mejores para hacer esto. Todo eso es el principio de la ciencia y no es filosofía. Yo creo que funciona mejor el cuarzo que el pedernal para hacer puntas de flecha. No sé, si ves, el cuarzo se rompe. No, entonces el talco. Es un mineral muy bonito. Si es un mineral muy bonito, pues el más suave de todos, no seas bobo. Usemos pedernal, usemos obsidiana. Porque la observación sistemática de la realidad se ha demostrado que son más duros y cortan mejor. Eso no es filosofía. Nunca lo ha sido, nunca lo fue. La domesticación de los animales y de los vegetales no se hizo con filosofía. Es un mito que les han contado y se lo han creído. En serio, no es cierto. Del mismo modo en que la astronomía no se deriva de la astrología existía antes que la astrología, o al mismo tiempo que la astrología, eran dos observaciones totalmente distintas. Yo observo lo que pasa y luego yo veo las constelaciones y digo que influyen en la gente. Pues uno es una observación de lo que sí ocurre y otro es una especulación filosófica o mística o esotérica, que es lo mismo. No, la alquimia tampoco da origen a la química. Y no, la filosofía no da origen a todas las ciencias. Lo que pasa es que con los años a los señores que hacían ciencia y filosofía les llamamos filósofos y ya les endilgamos que todo lo que hacían era filosofía. Pues no. No. Son mecanismos distintos. Piensa, búscalo de Eratóstenes, vas a ver.